tardes, mi nombre es Justin Kinde, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Tungurahua, segundo semestre paralelo A en la carrera de Mecánica Automotriz. El día de hoy les hablaré sobre las partes principales del motor, sensores y actuadores. El día de hoy encontramos un vehículo Kia Sportage de 16 válvulas. Entre las principales partes del motor de este Kia podemos encontrar la tapaválvulas, el que encarga de sellar el árbol de levas, y el aceite. Tenemos la bobina, cables de alta tensión y sus inyectores. Además, entendemos que este es una inyección multipunto. También tenemos el cuerpo de aceleración, los múltiples tanto de admisión como de escape, las culatas y el bloque de motor del vehículo. Son los encargados de enviar señales a la ECU o computadora que se encargan de buscar el mantenimiento del vehículo. El primer sensor que veremos es el sensor MAP, sensor absoluto del múltiple. Este sensor se encarga de medir la presión que entra de aire y envía la información a la ECU, la cual administrará combustible a los inyectores necesaria para la mezcla de aire-combustión. Está ubicado atornillado justamente en el múltiple de admisión. Si el sensor MAP tuviera fallas, tendríamos un relantín inestable, presentaríamos un combustible negro en el escape y un alto consumo de combustible. El siguiente sensor del que voy a hablar es el sensor CPM, el sensor de posición del árbol de levas. Este sensor se encarga de ver la posición del árbol de levas para sincronizarla cuando el pistón 1 se encuentra en compresión, para así sincronizar la inyección de los inyectores. Si este sensor llegara a pasar, el motor no se prendería debido a que no hay una sincronización de las bujías. El siguiente sensor del que voy a hablar es el CKP, sensor de posición del cigüeñal. Este se encuentra en la parte baja del bloque de motor. Su función principal es monitorear los dientes de la rueda del cigüeñal para calcular la velocidad del motor y la posición de los pistones. Si este sensor llegara a fallar, la señal de la computadora no sabría si está girando o está corta de corriente. El motor no arrancaría para nada y se calentaría. El siguiente sensor del que voy a hablar es el sensor lambda o el sensor de oxígeno. Este se encuentra entre el múltiple de escape y la tubería de escape. Este se encuentra de analizar el oxígeno que quedó en los gases de escape tras la combustión. Este informa a la ECU a ver cuánta gasolina ha quemado, si es mucha será una mezcla rica o muy poca una mezcla pobre. Este se encargará de hacer unos ajustes continuos para mejorar la mezcla de combustión. Si el sensor lambda o sensor de oxígeno fallara, el vehículo tendría un alto consumo de combustible, pérdida de potencia y un alto grado de gases contaminantes. El siguiente sensor del que voy a hablar es el sensor TPS, el sensor de posición de acelerador. Como ven, se ve ubicado entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleración. Este sensor se ubica aquí y mide el ángulo exacto de apertura de la mariposa. Si este llegara a tener algún problema o fallara, el vehículo tendría tirones, vacío de motor o el motor se quedaría acelerado. El siguiente sensor del que voy a hablar es el IAT, sensor de temperatura de aire de admisión. Este se encuentra ubicado la mayoría de las veces en la tubería del filtro de aire. Este registra la temperatura del aire que entra al motor. Como el aire frío es más denso, tiene más oxígeno que el aire caliente. Esto avisa a la computadora para que ajuste a tiempo la inyección y optimice el combustible. Si este sensor llegara a fallar, tendría problemas de arranque en frío y explosiones leves en la admisión. El siguiente sensor es el SP, sensor de temperatura del refrigerante. Se ubica entre las mangueras que van conectadas directamente al radiador y el electroventilador. Su función principal es medir la temperatura del refrigerante. Si este se encuentra en frío, activará el electroventilador para así administrar una inyección de combustible correcto. Si este sensor llegara a fallar, el vehículo podría tener alto consumo de combustible por simular un arranque en frío. En el video veremos actuadores. ¿Qué es un actuador? Actuadores, a diferencia de los sensores que envían información, se encargan de realizar la actividad. El primero que veremos será la bobina. Esta bobina se encarga de transformar la corriente de la batería de 12 voltios a más de 20.000 voltios, los cuales pasan por los cables de alta tensión a los inyectores. Si este falla, tendría una pérdida de potencia, cabeceos y diferentes problemas. El siguiente actuador que veremos son cables de alta tensión. Estos cables están conectados a la bobina y a los inyectores. Si estos cables llegaran a fallar, no habría
una corriente de transporte de corriente. Los siguientes que veremos serán los inyectores. Estos inyectores, también conectados a la bobina y los cables, se encargan de suprimir el combustible en un tipo de spray y administrarlos directamente a los cilindros. Si estos fallan, el vehículo no funcionaría debido a que estaría en estado de 3 cilindros debido a la falta de sincronización. El siguiente actuador que veremos es el electroventilador. Este se encuentra detrás del radiador. Su función es soplar aire a través del radiador para enfriar el líquido refrigerante. Si este electroventilador fallara, el motor sufriría sobrecalentamiento crítico debido a que pensaría que está en motor frío. El siguiente actuador que veremos es el cuerpo de aceleración, que se encuentra aquí entre el múltiple de escape y el filtro de aire. Este controla electrónicamente la cantidad de aire que entra al motor para regular la velocidad de marcha mínima y aceleración. Si este llegara a fallar, el carro se apaga inmediatamente, las revoluciones suben y bajan de manera errática.